Buenas noches. Veamos lo siguiente. Fernández Noroña responde reto de López Dóriga. Querías pruebas, dice, ahí las tienes. Como recordarán, aquí quien lanzó el reto en primer lugar fue Fernández Noroña, ¿verdad? Sobre su viaje a Europa, cuando se le criticó por distintos periodistas y en redes sociales acerca de su viaje a Europa en clase business, ¿verdad? Es decir, en clase de lujo. Después de recibir dichas críticas, Gerardo Noroña dijo que que le probaran, ¿verdad?, que había viajado en clase business y renunciaba, porque él, según su versión, había viajado solo en primera clase y no en business, como les estaban diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, posteriormente, López Dóriga aceptó el reto y le mandó avisar a Noroña, ¿verdad?, que si le probaba que había viajado en clase business, pues Dóriga renuncia a su programa. ¿Sí? Y si, que si había viajado en clase business, quien tenía que renunciar era Noroña, y si no había viajado en clase business Noroña, que había viajado en clase turista, entonces debía renunciar pues López Dóriga, ¿verdad? Entonces, después del 21 de marzo, ¿verdad?, en que Joaquín López Dóriga retó a Fernández Noroña a comprobar que no viajó en business class, y a la par él comprobaría que sí lo hizo, ¿verdad? Entonces, por medio de su cuenta de X, Noroña compartió una foto del cheque por el pago del boleto de avión de México a París por la cantidad de 36.480 pesos, tras asegurar que pagó parte de ese traslado con recursos propios, ¿verdad? Y Dóriga le había dicho, según el reto de Noroña, que si tú viajaste en business class, tú renuncias; si no viajaste en business class, yo renuncio, así lo dijo. Me echo el tiro, dijo, lo tomas o lo dejas, retó. Sin embargo, el pasado 24 de marzo, el legislador explicó que recibió del Senado el monto económico equivalente al boleto de avión en asiento de clase turista. Es lo que recibió, dice, en la aerolínea Air France, pero que él puso de su bolsa la diferencia para poder viajar más cómodo en business class. El viaje lo pagué con mi dinero, dice, recibí equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabaja duro, dice, aseguró Noroña. El detalle aquí, que el reto no era quién le pagó el viaje o cómo completó para el viaje, el reto era claro. Él retó a la gente que le demostraran que no había viajado en clase turista, ¿verdad? O sea, que había viajado en clase business, y que se le demostraban que había viajado en clase business, pues él renunciaba. Ese era el reto, ¿verdad? Y aquí está comprobando el propio Noroña que sí viajó en business al último, ¿verdad? Es decir, no iba a poder demostrar que viajó en primera clase, viajó en business, pero hace la maroma cirquera de decir, sí,
Pero yo pagué la mitad de ese boleto, pagué parte de ese boleto, ¿verdad? Porque me habían dado para clase turista, pero yo para ir más cómodo, pues pagué la clase business. Y el tema era si había viajado sí o no en clase business. Y él en principio había negado que había viajado en clase business. Él dijo, yo viajé en clase turista y si me prueban lo contrario, renuncio. Pues ya estuvo que no va a renunciar, ¿verdad? Porque está clarísimo, ¿verdad? Se está echando para atrás, dando la maroma de que sí, pero pues es que él pagó, realmente iba en clase turista, pero al último no fue en clase turista, fue en clase business, pero le habían pagado la clase turista, miren nada más que maromas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues él está probando que viajó en clase turista, porque ese era el reto, porque él iba a probar que había viajado en clase turista, no en clase business. Y López Dóriga o quien fuera le iba a probar que sí había bajado en clase business, y ese era el reto. Para que vean la calidad de políticos que tenemos en México, ¿verdad? No asumen sus consecuencias ni su palabra y son embusteros, ¿sí? Lanzó la mentira a nivel público, no es cierto, yo no viajé en clase business, viajé en clase turista. Y todavía, ¿no? Él dándose el lujo. Y si me demuestran que yo viajé en clase business, renuncio. Así, con ese aplomo. Pues resulta que sí viajó en clase business. Él mismo lo está comprobando, ya que no puede salir del atolladero, se echa esa maroma, disculpándose de que no va a renunciar porque pues, le dieron nomás para la clase turista, pero pues él la completó. Es una vil maroma, maniobra, ¿verdad? Ese no era el tema. Si pidió limosna, pidió lo que tú quieras para ir en clase business, pues ese es otro rollo. El problema es por qué viajaste en clase business, ¿verdad? Y lo peor es por qué dijiste que no viajaste en clase business. ¿Por qué no aceptaste desde el primer momento en que se te cuestionó? No, pues sí, viajé en clase business, pero pagué yo la mitad en ese momento, ¿verdad? No ya después de que alguien le acepta el reto y las cosas caminan, ¿verdad? Y cuando ya está entre la espada y la pared, pues ahora sí tiene que decir la verdad, pero antes ya había mentido. Ese es el detalle. El otro punto de la noticia, México cae en recesión laboral. Así las cosas, señores, en recesión laboral. México cayó en una recesión laboral como efecto de la pérdida constante de empleo y los daños generados por recortes severos de hasta menos 76% en la generación de espacios formales de trabajo. Eso están publicando las primeras agencias de noticias, ¿verdad?, según datos. A través del banco de datos conocido como Cubos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reportó que el país sumó casi 2 trimestres o 6 meses consecutivos con pérdidas anualizadas en la creación de plazas permanentes y eventuales, ¿verdad? O sea, que por ambos lados el empleo ha caído, ¿verdad? Plazas permanentes, formales y las eventuales, ¿verdad? Señaló que entre octubre de 2024 y febrero de 2025 se registró una caída anual acumulada de 585.131 plazas que tuvieron su pico más grave en diciembre pasado, cuando se reportó el cierre de más de 405.000 espacios laborales. Cerraron 405.000 plazas, ¿verdad?, de empleo. Este último dato fue tan grave que provocó una caída de 67.15% en la generación neta de empleo del año pasado. Durante los 12 meses de 2024 se generaron 213.993 puestos,
contra 651.490 espacios del periodo anterior. La caída fue tremenda, ¿verdad? Con ello la población del país sufrió la cancelación anual de 437.497 empleos formales, permanentes y eventuales, que se traduce en el peor resultado anual en 21 años, no visto desde 2003. Desde 2003 no se daba esta situación. Quedaron desempleados 437.497 personas, ¿verdad? Aquí en México, ¿sí? Desde 2003, hace 21 años, no sucedía esto según el dato. El consultor especializado en temas laborales Héctor Márquez Pitol explicó a Publimetro que frente a los datos descritos es claro que México transita por una caída constante en las oportunidades nuevas de trabajo. Indicó que la próxima semana el INSS presentará un nuevo reporte mensual de empleo y con ello se podría confirmar que el país cayó en una recesión laboral generada por la falta de inversiones y el impacto de la imposición de aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas. Definitivamente, con el nuevo informe tendremos que sacar números sobre cuántos meses han sido menor la creación de empleo versus el año anterior. Y podríamos apuntar que también hay una recesión en la generación de empleo formal, dijo el especialista. ¿Qué sectores están afectados? El también director general de LATAM, AMITA, firma de recursos humanos especializada en ética empresarial, refirió que la industria de la transformación, en particular las maquiladoras, ¿verdad?, y el comercio son los sectores más afectados cuando existe un escenario recesivo en materia laboral. Ello debido a la susceptibilidad que presentan cuando hay una baja en las inversiones, además de que en el caso preciso de la guerra de aranceles de Estados Unidos se trata de sectores ligados estrechamente a las exportaciones y a las inversiones provenientes de Estados Unidos, ¿verdad? Pero cabe aclarar que hace 6 meses aún no había aranceles, ¿verdad? Entonces, el 76% de pérdida de empleos actual en México, ¿verdad? Ese es el legado del sexenio anterior, como ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo en diversos videos, ¿verdad? Mucho dinero dilapidado, gastado, sepa dónde y con quién, porque no se sabe. Pero este dinero no se fue a la inversión productiva. Este dinero salió, se quemó, no sé a dónde, para quién fue. Deuda tremenda, ¿verdad? Déficit del 60% en el gasto público. Y en lugar de que el gasto correspondiera a un aumento de empleo, es un gasto tremendo que se hizo. Como ya dijimos, no sabemos ni en qué se gastaron tanto dinero. Ellos decían que estaban privilegiando el progreso del país, transformando México, ¿verdad? Que en la transformación, ese era su discurso de López Obrador y sigue siendo el discurso de Claudia Sheinbaum. Estamos transformando y tanto dinero gastado, tanto dinero para acá. Que las inversiones estaban súper altas en México, la inversión privada, la inversión extranjera, todo ese rollo, toda esa propaganda realizaron, ¿verdad? Pero eran solo palabras, no se refleja para nada. Y lo confirma brutalmente este nuevo dato de que se pierde el 76% de los empleos que existían hace 6 meses.
¿sí? Y no se puede explicar toda esta caída solamente por los aranceles, porque hace 6 meses no había aranceles, hace 5 meses, hace 4 meses, hace 3 meses no había aranceles, ¿verdad? Y la caída viene desde hace 6 meses, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar ahora al 76%. Los aranceles quizás vengan a complicar el punto, ¿verdad? Pero se supone que estarán prácticamente en vigor totalmente a partir de abril. ¿Sí? Es decir, que la explicación, echarle la culpa totalmente a los aranceles, a la política de Trump, no tiene sentido. Es el manejo de las políticas económicas del gobierno anterior y la consecuente secuencia de este nuevo gobierno que sigue manejando la economía prácticamente de la misma manera, es que ha dado estos resultados. No hubo inversión productiva para nada, hubo gasto y gasto y gasto y gasto. Y lo vuelvo a repetir, gastos misteriosos que no tenemos información porque ha sellado esa información, ha prohibido que se informe, y para garantizar de que no haya información a sus ciudadanos, anularon al INAI, ¿verdad? Anularon la Suprema Corte. Entonces, esa es la situación.